Amigas, ¿cómo están? Amigos, qué gusto nos da que nos acompañen nuevamente en este programa Sororidad. La verdad es que hoy estamos muy contentos, hoy vamos a hacer algo distinto, hoy vamos a utilizar esta parte de la tecnología que nos ha brindado tantos beneficios y hoy vamos a platicar con una persona que la verdad desde hace mucho estamos intentando hacer esta entrevista, no habíamos podido por diversas situaciones, pero hoy yo agradezco muchísimo que esté con nosotros porque queremos saber un poquito más acerca de cómo se está viviendo esta situación del COVID-19 en todo el mundo, cómo la estamos viviendo en México, cómo la vamos a vivir. Ellos están un poquito más adelantados que nosotros, entonces a mí se me hace muy interesante que él nos platique un poquito acerca de esto, que él a la distancia nos platique un poquito de cómo se está viviendo esta situación. Y le doy la bienvenida a mi amigo, porque quiero decir que es mi amigo, que yo lo quiero mucho. Él es Ismael Rivera, es corresponsal de Reforma en España y redactor, editor del área de televisión para las agencias de noticias FE. Él fue corresponsal de UNO TV aquí en Oaxaca y colaborador de W Radio, redactor del periódico Noticias de Oaxaca y editor del periódico El Imparcial. Ismael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes allá, buenas noches de este lado. Pues muy contento de poder lograr hacer este enlace y también tratar de transmitir un poco más de información a tu audiencia y obviamente a todo el auditorio de Oaxaca. Oye, por fin se nos hizo hacer esta entrevista, ya después de tantas semanas o tantos días que habíamos estado comentando sobre esto, pues la verdad es que yo te agradezco muchísimo que ustedes este tiempecito para platicarnos un poquito sobre, pues bueno, tú ya llevas unos años allá en España trabajando, viviendo, y pues te ha tocado esta parte de la pandemia, ¿no? Esta parte del confinamiento, esta parte de todo lo que tiene que ver pues con los cuidados que se tienen que tener para poder sobrevivir, si lo podemos decir así, a este virus. Y independientemente de que no has dejado de trabajar también, o sea, así como muchos que estamos de este lado y que tenemos que seguir trabajando para dar la información, para brindar la información, para sacar pues el trabajo todos los días de la gente que nos ve o nos escucha, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo fue este principio allá en España, Ismael. Bueno, te quiero comentar y también a tu auditorio que obviamente aquí cuando empezó a darse el tema del COVID-19, pues se veía muy lejana, ¿no? Esta situación, la pandemia, que iba a ser difícil de llegar y sobre todo de impactar de la magnitud que se ha hecho en España, principalmente en lo que son las comunidades autónomas de Madrid y de Cataluña. Y bueno, empezó toda esta evolución de la transmisión. Yo recuerdo que hace aproximadamente 2 meses y medio todavía atrás, eh, pues eran risas, chistes, memes, ¿no? El Sí, claro. relajo de la pandemia y se veía muy lejos, ¿no? Porque eso estaba en Asia y porque se empezaba con este tipo de bulos o de chascarrillos que aquí pues la gente no consumía murciélagos, ¿no? Sí, Entre sí, sí. otras cosas, ¿no? Pero una vez que vimos ya la cercanía de esta situación en Italia, ahí fue donde se encendieron las alarmas, ¿no? Y aún así, desde mi punto de vista, las autoridades en España tardaron en reaccionar. Desde un inicio se ha visto que todos los gobiernos, sean del corte que sea, democráticos, de derechas, de izquierdas, autoritarios, pobres, nadie ha tenido una fórmula realmente para contener esta situación. Entonces, cuando se da aquí en Europa, pues el primer foco delicado es Italia y empieza a haber una especie de preocupación, pero no tanto, ¿sabes? O sea, sí preocupa por los hermanos italianos, por los primos italianos, pero bueno, todavía España Como no hay en, tanto problema. hubo como en todos lados como esta ola de inseguridad, ¿no? Como esta ola de a nosotros no nos va a pasar, no nos va a alcanzar, no va a llegar hasta aquí, o bueno, somos elegidos para que
nos toque una situación semejante, ¿no? Fíjate que de hecho en esas fechas, a inicios de marzo estamos hablando, hubo dos acontecimientos muy importantes que se mencionan, que fueron los detonantes de los contagios en España. Uno fue un partido de fútbol entre un equipo del Valencia y un equipo de Lombardía en Italia, ¿no? Cerca de 20,000 aficionados fueron tanto de España hacia Italia como de Italia a España. Y otra de las situaciones es las protestas del 8M, ¿no? Del Día Internacional de la Mujer, que aquí son muy importantes, son muy masivas y que, bueno, para ese momento ya las autoridades tenían un informe acerca de los contagios. Se calcula que el virus empezó a acampar en España alrededor del 14-15 de febrero. Entonces estamos hablando que para el 8 de marzo ya tenía cerca de 3 semanas. Sí, Y ya bastante tiempo. no se suspendieron de inmediato estas actividades masivas. Y aunque no se ha demostrado que efectivamente haya sido ese el detonante principal, sí se menciona que fue uno de los elementos, que no se suspendieron a tiempo, pues partidos de fútbol, ¿no? Actos masivos, y que eso pues ayudó a la diseminación del virus entre la población. Y todo fue muy rápido. Después del domingo 8 de marzo, al día siguiente, el lunes 9, eh, las autoridades locales de la comunidad de Madrid anuncian la suspensión de clases. Y eso pues pareció como muy raro, ¿no? Cuando un día anterior hubo protestas masivas en toda España y en Madrid no se diga. Y anuncian la suspensión de clases. Eso el lunes. Y la suspensión empezaba el miércoles. A partir del miércoles ya se empezaban a sentir las compras de pánico, ya se empezaba a sentir la incertidumbre, y el mismo miércoles empieza a circular la versión de que se va a decretar un estado de alarma, que es el control absoluto del gobierno de España para tratar de frenar los contagios del COVID-19. Para el viernes, el presidente de España, Pedro Sánchez, anuncia que efectivamente al día siguiente pediría al Congreso de España el estado de alarma. Obviamente en ese momento ya se anuncia que se van a restringir las salidas, ¿no? Este estado de alarma, justamente, pero este estado de alarma es como un toque de queda. No, no exactamente, sería el estado de alarma aquí, lo primero es que le resta ciertas responsabilidades a las autoridades locales. Entonces, el, el gobierno central asume la autoridad en las decisiones. Es decir, ellos determinan en este momento, el gobierno central, qué tipo de medidas va a tomar, ¿no? Obviamente en consenso con las comunidades de los estados, como sería en México, pero en realidad el gobierno central decide en qué se va a invertir en ese momento el presupuesto, cómo se va a repartir los suministros, y empieza a imponer y a restringir ciertas libertades, ¿no? Y estas pueden ser desde la suspensión de clases, que fue lo primero que se decretó ya en toda España, la restricción de salir a la calle, ¿no? Que fue también en toda España, e incluso, porque nunca faltan, ¿no? Los que se quieren pasar de vivos, que los trabajos nos permitieron ya empezar a trabajar desde casa, ¿no? Y entonces, digo, bueno, pues me voy a la playa, ¿no? Y desde la playa puedo trabajar. Si tengo mi casita en mi pueblo, pues me voy a mi pueblo y desde ahí. Y eso lo que provocó es que se extendiera más el contagio, ¿sí? Porque se empezaron a ir a las comunidades, a los Y a llevar. pueblos. Y eso, claro, se propagó el virus. Entonces, en una sola semana pasamos de ser un país con una alerta amarilla a una alerta roja, ¿no? En una semana, ¿no?
y en 2 semanas ya estábamos entre los países con más contagios del mundo, ¿no? De hecho, si recuerdan, España llegó a estar en el número uno Sí, de sí. contagios y de muertos por debajo de Italia. Ujú, Entonces, bueno, la situación se salió de control completamente, el virus escaló, nadie se imaginó todo lo que iba a suceder. Te ujú, soy sincero, yo creo que muchos seguimos incrédulos en llegar o estar viviendo la situación que vivimos en este momento, de estar ujú. viviendo salidas restringidas por horarios, por edades, las personas mayores pueden o tienen preferencia de ir a comprar a los centros comerciales en un horario específico, Ahorita, en este momento. en este momento. Oye, pero en el momento en que cuando explota esta situación de los contagios masivos y se dan cuenta que España está como en los primeros lugares de los contagios, ¿cuál fue la reacción de la ciudadanía, Ismael? ¿Qué percibiste tú como reportero, como periodista, como gente de la información? ¿Cuál fue el sentir de la gente? En este momento dijeron, "Oh, ya creemos, ya nos vamos a resguardar, ya vamos a tomar las medidas". Mira, yo creo que de hecho cuando se declara el estado de alarma, todavía había un poco de confianza en mucha gente en que esto no era tan grave, con todo y que ya teníamos una situación complicada, porque el siguiente paso es el estado de excepción, ¿no? Después del estado de alarma en España, hay un siguiente paso que es el estado de excepción, que ya sería que toma el control el ejército, ¿no? Total. Ujú, Total. Entonces, bueno, era delicada la situación, pero aún así se confiaba en que no iba a pasar a mayores. ujú. Y empezó a haber signos que nos empezaron a causar realmente miedo, preocupación, angustia, incertidumbre, que fue, por ejemplo, yo te cuento, donde yo trabajo, en estas agencias, yo seguí todavía casi 2 semanas yendo de forma presencial con todo y el estado de alarma. Se determinó las actividades esenciales, entre ellas el periodismo. Y cuando íbamos físicamente, obviamente ya una plantilla muy reducida, este, pues todavía veíamos información de que se estaba controlando, que se estaba conteniendo los contagios, pero la segunda semana fue muy impactante al empezar cuando transformaron una pista de hielo, que es muy grande aquí, que se llama el Palacio de Hielo, Ujú. en una morgue, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue algo que impactó muchísimo a la gente en Sí, nada más de Cataluña. saberlo fue impresionante, Ismael. Sí, sí, sí. De hecho, yo recuerdo muy bien que estábamos en la redacción cuando se dio el anuncio y la directora del área se quedó congelada Sí, porque sí. no podía creer y 2 días después tal vez convirtieron también las autoridades de Cataluña un estacionamiento de 3 pisos en una morgue también. Entonces, la magnitud de la situación en ese momento ya asustaba a cualquiera. Sí, Por supuesto que la población en ese momento lo que hizo fue, pues no salgo, claro. ¿no? Ya cuando Es- vio la en serio, ¿no? en ese momento, ¿qué hace el gobierno? Pues dice, vamos a tratar de darle tranquilidad a la gente. Ujú. Y lo primero que hizo, teniendo el control de todas las decisiones, fue aprobar algo que se llama los ERTES, que es que toda empresa que esté legalmente constituida, que tenga sus trabajadores registrados ante la Seguridad Social, tenía que enviar su solicitud para dejar de trabajar con toda su plantilla de trabajadores. Y entonces había 2 áreas para poder registrarlo, 2 ventanillas, y en ese momento el gobierno empezaba a ver todas las solicitudes para empezar a pagar el 70% del sueldo de los trabajadores durante todo el tiempo que dure el estado de alarma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le dio tranquilidad a la gente. Por ¿Sí? supuesto, por supuesto. Entonces, a raíz de esa decisión, se empezó a contabilizar, bueno, pues 1 millón de personas solicitaron esa ayuda. 2 millones solicitaron. Bueno, ahorita estamos en 5 millones de personas que están recibiendo esa ayuda Están y recibiendo esa ayuda. O que sea, están no son recibiendo esa solicitudes que ayuda. nada más fueron
fueron ejecutadas, recibidas, sino que están siendo ejecutadas. Todavía hasta la fecha están siendo ejecutadas, se están recibiendo, la gente está cobrando. Obviamente, te digo, es el 70% de su salario, pero es una ayuda bastante, No, bueno. bastante considerable. Y a su vez también el gobierno pidió a todas las empresas, tanto del suministro eléctrico como del agua, como del gas, de tratar de ser lo más flexibles en cuanto a sus tarifas, ¿no? Estamos hablando entonces que en España no hubo pérdidas de empleo. Sí hay pérdidas de empleo porque sí, efectivamente, pues algunos negocios ya no van a poder abrir porque no han podido sobrevivir, ¿no? Ahora es muy común que estés ya viendo cuando sales a la calle letreros de se alquila, se renta un local, porque ya han cerrado algunos. Entonces, sí se ha perdido el empleo, todavía no se tiene contabilizado exactamente el daño económico en ese sentido, pero sin duda amortiguaron a tiempo la pérdida de empleos a una gran escala. Entonces, bueno, también en un momento dado se pidió que a los dueños de los locales, de las casas, pues todos los alquileres, e incluso en algunos casos se pudiera cobrar solamente la mitad. Hubo dueños de algunos locales que dijeron, bueno, pues págame solamente la mitad este mes y ya el próximo mes vemos, ¿no? Pero También ahí fue sí se le parte de apostó. solidaridad de los mismos Claro, empresarios o de la gente que realmente estaba viendo cuál era la situación general entre la ciudadanía, ¿no? sí, así es. Ahí se apostó sobre todo más en el sentido de solidaridad, ¿no? Claro, Solidaridad de los dueños, ¿no? claro, claro. Porque tampoco la autoridad podía someterlos, obligarlos, ¿no? Porque Y bueno, finalmente porque finalmente también eso es un negocio para ellos y ellos también de esa parte, pues viven, ¿no? De alguna manera. claro, claro. Entonces, bueno, pues ahí ya dependía también de la disposición de cada uno, ¿no? Sí. Y por otra parte, bueno, otro punto que causó mucha, pues, inconformidad y también incertidumbre fue la sanidad pública, ¿no? Y otro punto muy importante fue cuando en la segunda semana, cuando se hizo esta morgue masiva o de gran dimensión, también se instaló lo que le llaman un hospital de campaña, que es tipo los de guerra, ¿no? Para recibir a todos los contagiados, y se instaló en un pabellón que se llama el pabellón 5 y 9 de IFEMA, que es donde hacen grandes congresos de turismo y etcétera, con una capacidad para 5,000 camas en ese momento. Entonces, durante 2 semanas hubo personas que de forma gratuita estuvieron yendo para adecuar todas las instalaciones, meter todas las tuberías para los respiradores, para los monitoreos, la luz eléctrica, todo, todo, 2 semanas. Cerca de, no sé, fueron como 100 trabajadores, estuvieron yendo de forma gratuita para hacer todas las instalaciones. Y bueno, de esa manera se pudo contener también, pues, no nada más los contagios, sino dar una atención lo más oportuna que se podía. Otro del, ¿sí? Ajá. Tú, como parte de los medios de comunicación, eh, ¿cómo informas esto? ¿Cómo le dices a la gente no se salga? ¿Cómo le haces entender? Bueno, ya a estas alturas, ahí ya seguramente la gente ya no salía ni a la esquina, ya no se asomaba ni a su ventana. Pero tú como informador, ¿cómo lograbas que la gente, pues de alguna manera no cayera en pánico, aunque ya estaba los niveles de contagio al máximo? Mira, yo creo que algo que nos ha enseñado también esta pandemia es que los ciudadanos, no solamente como periodistas, los ciudadanos debemos de exigir más transparencia a las autoridades. Eh, Aquí se empezó a hacer una dinámica que los distintos titulares de las áreas de salud, del ejército, incluso el presidente, hacían sus videoconferencias, pero
elegían las preguntas, ¿no? Entonces Ujú. los periodistas A mandaban modo clásico, sí, ¿no? Sí, ya. mandaban sus preguntas porque no podían estar ya físicamente y Ujú. ahí iban eligiendo, pues esta sí, esta no, etcétera. La que me Y conviene. la primera exigencia de los medios de comunicación fue que se hicieran en vivo las preguntas y que fueran de forma equilibrada las preguntas, no solamente para ciertos medios, la Ujú, preferencia, ¿no? ujú. Yo te he de decir que en el caso particular, cuando empezó esta situación, solicité información a través de las distintas áreas de que me dijeran cuántos mexicanos tenían registrados contagiados y cuántos habían perdido la vida. Hasta la Ujú. fecha no me han respondido, he estado insistiendo y sencillamente antes me contestaban, ahora de ya Ya estamos ni eso. canalizando, ahora ya no, ni eso. Entonces, es verdad que debemos de pedir más transparencia y ante una situación de esta naturaleza, pues tenemos que reportar lo más apegado a la realidad, porque la realidad fue tan contundente que con el simple hecho de informar lo que estaba sucediendo ya era realmente preocupante la situación. Y hasta Entonces, ahorita, Isma, ¿tú tienes idea de cuántos mexicanos están contagiados, cuántos se murieron, cuántos no, permanecen? no, no, no. No hay nada de información sobre eso. No, no hay nada de información y además, como aquí la ley de, de protección de datos sí se aplica, Mm. es muy difícil comprobar también las identidades en algún tipo de padrón o de, no sé, de base de datos de contagiados, porque pues la protección de datos es muy rigurosa aquí. La semana pico en que España llegó a esta situación, ¿cómo se vivió, Isma? ¿Cómo la viviste tú? Cuéntanos cómo estuviste tú viviendo esa situación con tu familia, con tus compañeros de trabajo. ¿Qué hacían realmente para seguir cumpliendo esa dinámica bueno, eres informador y lo tienes que seguir haciendo? ¿Cómo vivías tú esa situación? Bueno, cuando se llegó ya al pico, yo ya estaba trabajando desde casa. Y Uh-huh. bueno, pues sí era una preocupación que se externaba todos los días con los compañeros del trabajo, sobre todo porque primero fue, bueno, 15 días el estado de alarma, luego otros 15, luego, no, pues que ya se habla que va a ser por lo menos otro mes. Uh-huh. Y eso ya empezaba pues a causar mucha inquietud y finalmente uno como persona, como individuo, yo creo que ya no te opones tanto cuando estás viendo que se alcanzan a llegar niveles de 950 personas muriéndose por día, Por ¿no? día. Por día, ¿no? Entonces, Impresionante. con esos números, dices, no, pues sí me quedo, ¿no? Claro, No, me quedo claro. en casa, no salgo a protestar, no salgo a hacer la de emoción, no me brinco los controles, ¿no? Pero Y es, supongo que aún así todavía había gente que seguía en las calles, que todavía gente que no creía y todavía gente retando de alguna manera esta pandemia. pues mira, tan hubo así que el primer mes de confinamiento hubo, si no mal recuerdo, cerca de 30,000 multas. Aquí la multa mínima son de 600 euros, si no ¡Wow! acatas las disposiciones del confinamiento. ¿Por qué? O sea, sí te duele. Sí, Multa. o puede ser de más, ¿no? Uh-huh. ¿Qué empezó a suceder aquí? Que la gente, como sí puedes ir al súper o podías hacer tus compras lo más cercano a tu domicilio, porque Uh-huh. realmente aquí, si hay algo que hay que decir, es que nunca se faltó de ningún producto. Uh-huh. Siempre encontrábamos todo lo necesario en el centro comercial, salvo el papel de baño, que yo no sé por qué se terminó. De inmediato. También ahí fue Se, la euforia se del agotó. papel de baño, Sí, sí, sí. que hasta ahorita no sabemos para qué servía tanto No, papel, no sabemos, pues pero también. ok. Así es. Entonces, lo que hacían algunas personas es que metían en una bolsa del súper a lo mejor un litro de leche o cualquier cosa y se iban a dar un paseo y si los paraba la policía, dicen, no, pues vengo del súper.
pero Claro, en claro. realidad se salían a pasear, ¿no? Sí. El Entonces pretexto. empezaron a pedir los tickets de compra, ¿no? Mm, ujú, Y te pedían, además después, un mínimo de compra y que fueran productos de primera necesidad. No ujú. valía que ibas por una lata de cerveza, ¿no? Y Oye, entonces Isma, empezaron a multar a mucha gente. claro, y bueno, esta parte también es fundamental para que la gente se quede en su casa. En México, Isma, estamos en una situación bastante difícil porque eh, uno, no se están realizando este tipo de situaciones como las multas, ¿no? Realmente para que la gente se quede en su casa. Tú sabes que, bueno, la diferencia entre un país y otro es enorme, ¿no? Hay mucha gente aquí que no se puede quedar en su casa porque tiene que trabajar, porque tiene que llevar el sustento hacia sus casas, que el gobierno no tiene la capacidad para hacer eso de pagar, ¿no? A los empleados su sueldo y realmente pedirles, exhortarlos a que se queden. ¿No? México está viviendo una situación muy difícil con respecto a esto. ¿Tú cómo lo ves a la distancia? ¿Cómo ven a México a la distancia con el manejo de este coronavirus? Mira, en lo personal, porque bueno, tampoco hay una autoridad que haya dado un posicionamiento respecto al manejo de la pandemia en otros países, Uh porque ahora -huh. sí que cada uno, como puede, Como puede, lo está manejando, sí. está manejándolo. Yo en lo personal veo, pues, varias cosas preocupantes, ¿no? Uh -huh. Lo primero es que México, a pesar de que tenía una ventaja prácticamente de un mes respecto a otros países, y en el caso de Asia, hasta 2 o 2 meses Sí, y medio, sí es pues correcto. tenía que haber sido previsor. Uh -huh. El daño económico y el daño a la salud se iba a dar de todas formas, porque el virus es muy difícil contenerlo y de todas formas iba a llegar a mayor o a menor proporción. Uh -huh. Entonces, lo primero que yo vi, el mayor, que para mí fue, pero, ¿qué está pasando? No están entendiendo Uh que -huh. también es algo muy normal y muy natural en esta situación, que todos los expertos han subestimado la capacidad de este virus, tanto del contagio como de las consecuencias que ha tenido. Entonces, yo recuerdo cuando Estados Unidos decidió cerrar todos los vuelos internacionales Uh -huh. y el subdirector de salud, López Gatell, ¿no? Hugo López Gatell, dijo que no había problema, que todos esos vuelos podían llegar a México. Yo cuando lo escuché, te voy a decir una cosa, me aterré, Sí, porque eso fueron una de las primeras medidas que que nos... debimos haber evitado. Así es. Una, se deberían de haber puesto para esa fecha controles de toma de temperatura, cuarentenas, de toda la gente que llegaba de Europa, cuarentena los 15 días para ver la reacción por si tenían efectos. Porque también mucha gente puede tener el virus pero no mostrar los síntomas, ¿no? Asintomáticos, ¿no? Los que... Los... Asintomáticos. Y por otra parte también haber empezado a implementar en esa gente las pruebas rápidas para saber si podían tener un contagio. Con esas tres cosas, que era establecer los controles de temperatura, las cuarentenas obligatorias y los test rápidos para saber si tenían coronavirus para todos los vuelos internacionales, principalmente de Europa y Asia, se hubiera evitado muchísimos contagios. Y obviamente los de Estados Unidos. Y bueno, ya lo demás, ¿qué te puedo decir? Yo estoy muy, eh, pues, con incertidumbre porque no veo con claridad las decisiones que están tomando las autoridades en México. Son mensajes muy contradictorios. Por una parte, se subestima la capacidad de este virus y se dice, sí, sigan saliendo, ¿no? Sigan saliendo, vayan a las fondas, ¿no? O Sí, se sacan terrible. estampitas, ¿no? Y eso es muestra de subestimar precisamente lo que está pasando. Y por otra parte dicen, bueno, ahora sí ya no salgan, pero el que no tenga la opción de salir, pues de modo que salga. Entonces,
la verdad es que el No, tema no del... hay un manejo real de esta No, situación. La el verdad es que, confinamiento en México yo veo que ha sido una simulación, porque no ha ujú. habido una disposición real. Isma, la verdad es que platicar sobre este tema es muy largo y el tiempo en el programa es corto. Yo te agradezco mucho que nos hayas pues aceptado esta pequeña entrevista para platicarnos un poquito sobre cómo se está viviendo la situación, cómo se vivió, ustedes que ya van como hacia abajo, ¿no? Y nosotros que estamos en la punta. Lamentablemente, pues las vidas son muy distintas. Tú nos has comentado un poquito ahorita cómo lo viste, cómo lo viviste y cómo se ve a la distancia el trabajo que está realizando México sobre este manejo del virus y de esta pandemia, ¿no? Que nosotros ahorita pues estamos tratando de sobrellevar realmente, ¿no? Y bueno, ojalá podamos platicar otra vez, Ismael, que tengas otro poquito de tiempo y podamos platicar y nos puedas comentar un poquito sobre esta parte de la que ya nos hablabas al principio, ¿no? De cómo están dejándolo salir poco a poco, cómo están viviendo ya esta nueva modalidad que le han llamado en México una nueva modalidad de vida. Vamos a ser o no los mismos cuando termine esta pandemia y vamos a valorar un poquito más lo que tenemos, no solamente como personas, sino el exterior al mundo, ¿no? Hemos visto estos claros ejemplos de cómo el mundo está respondiendo a su depredador letal que es el hombre, ¿no? Entonces, ojalá que podamos platicar otra vez, amigo, que tengas un poquito más que tengas un espacio y nosotros tengamos también otro poquito más de tiempo y nos puedas platicar esta parte. ¿Te late? Claro que sí, ya sabes, con mucho gusto, yo encantado. Es cuestión de que nos organicemos y pues si de alguna manera u otra puede servir esto para que también la gente tome una conciencia de lo que se presenta y de lo que se puede salir de control esta situación, pues con muchísimo gusto. Sí, nos interesa muchísimo, de verdad, porque en México estamos batallando, y en Oaxaca, amigos, estamos batallando con esa parte, de la incredulidad todavía de la gente que no cree, que no ve y que piensa que nunca le va, que nunca le va a tocar, ¿no? O que nunca va a llegar a su casa o que no le van a tocar, no le va a tocar a nadie. Amigo, gracias por estos minutos contigo. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Sí, buenas noches de este lado y buenas tardes por allá. Y muchas gracias a ti, amiga. Te mando un abrazo. Gracias. Oye, y mira esta lamparita. ¿Ya viste que es igual? Mira, yo tengo su gemela de este Ah, lado. Ya hace rato la para veía que y dije, bueno, sí, sí, sí. amigo, gracias. No, al contrario, estamos en contacto. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó. De verdad se quedaron muchas preguntas pendientes con Ismael, pero el mensaje es importante. El mensaje es quédese en su casa, el mensaje es tome sus precauciones porque esta situación todavía nos va a parar. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo día.